Dice una vieja frase que en el Perú existen dos clases de problemas, los que se arreglan solos y los que no se arreglan nunca, como el transporte en Lima, por ejemplo. El caos que vivimos hoy en las calles no empezó con los colectivos, ni con las combis. No empezó ni siquiera con los autos. Este es un asunto tan antiguo como la ciudad misma. Francisco Pizarro trazó una Lima de 13 por 9 manzanas que fue absorbida por una estructura anterior de caminos y canales indígenas. Por eso, la gran mayoría de manzanas no eran realmente cuadradas y las vías no eran rectas, sino tortuosas. El primer camino construido por los españoles llegaría recién a finales del siglo XVIII, en la época del virrey O'Higgins. Esa era la ruta Lima-Callao, hoy conocida como la Avenida Colonial. Según el maestro Juan Manuel Ugarte Lespuru, esa amalgama de vías confusas terminó condicionando el carácter limeño. Nosotros no tenemos, y lo hemos heredado a través de otro colonial, que hasta nuestros días no tenemos una concepción de actuar en línea recta. Somos fundamentalmente sinuosos. Tras la fundación de Lima, no eran las autoridades, sino los propios vecinos quienes asignaban los nombres de las calles, basados en hechos de la vida cotidiana. Por ejemplo, la calle Mariquitas se bautizó así por 3 mujeres llamadas María que vivían en esa cuadra. Recién en 1861 se decidió que ya no se colocaran nombres por cada cuadra, sino un solo nombre por calle. En 1556, el virrey Marqués de Cañete, Andrés Hurtado de Mendoza, habría sido el primero en rodar una carroza por Lima. El 9 de mayo de aquel año se dio la primera ordenanza sobre tránsito. Esta buscó regular las carretas que pasaban a toda velocidad por encima de las acequias, salpicando aguas inmundas por las paredes de las casas. Esto se agravaría en los siguientes años con la aparición de carrozas, forlones, estufas, balancines, calesas y coches que generaban un tráfico tan intenso que sorprendió a cronistas europeos. Según el marino español Felipe Bauzá, quien llegó a la capital en 1790, los limeños mostraban su presunción al concurrir en carruajes a los paseos públicos, cuando se podría andar a pie. Visitantes extranjeros como Bauzá o el francés Amadé Fressier cifraron entre 4.000 a 7.000 el número de calesas que rodaban por la capital. Una locura para una ciudad amurallada, sin desagüe, y con más de 3.500 caballos, mulas y burros rondando por las calles. Varias crónicas indican que eran comunes las disputas entre cocheros y que los vecinos se paraban alrededor de ellos asombrados por el repertorio de ofensas que escuchaban. Esto debe haber inspirado a Ricardo Palma cuando escribió la tradición Un litigio original. Palma cuenta que allá por 1698, todo lo que Lima encerraba de aristocrático se congregó frente a la iglesia de San Agustín para ver el pleito callejero de 2 nobles. Los carruajes del segundo marqués de Santiago, don Dionisio Pérez Manrique y Villagrán, y el del primer conde de Sierravela, don Cristóbal Mejía y Valenzuela, se encontraron en una esquina. Ambos se detestaban y ninguno le daba pase al otro. «Yo no me muevo», dijo el marqués. «Aquí me planto», respondió el conde. Fue tal la terquedad que acudieron a la corona para que decida quién debía ceder. Cuando, al cabo de un par de años, llegó a Lima el fallo del monarca, no existía ya ni un clavo de los coches, porque estando los vehículos tanto tiempo en la vía pública y a la intemperie, no hubo transeúnte que no se creyera autorizado para llevarse siquiera una rueda. En su estudio El transporte en Lima, del Virreinato a la República, Ricardo Cantuarias señala que muchos propietarios no registraban todos sus vehículos para evitar el pago del impuesto al rodaje. A finales del virreinato, cada familia limeña poseía un promedio de 3 calesas y coches. Un documento de 1801, cuando gobernaba el virrey Avilés, registra 629 calesas, 144 balancines públicos y 170 carretas en Lima, sin citar el número de coches. Estos carruajes pasaban por calles estrechas, con acequias que hacían de letrinas y que con el calor veraniego provocaban graves epidemias.
En 1869 se derrumbaron las murallas virreinales y comenzó la expansión hacia el sur. 5 años después se crearon las placas, los brevetes y las revisiones técnicas. Y desde entonces se le saca la vuelta. En 1851 se intentó establecer un servicio de transporte público desde la Plaza Mayor hasta el resto de la ciudad. Pero los coches sucios, los caballos escuálidos y los cocheros insolentes condenaron a la empresa a un rápido fracaso. 6 años después, el comerciante José Suito emprendió un proyecto similar con media docena de carruajes nuevos. A los pocos días se sumaron otros 30, pero ahí apareció la viveza criolla. En su Estadística General de Lima, Manuel Atanasio Fuentes cuenta que el precio era de 4 reales por persona, pero los cocheros exigían hasta 5 veces más. Con el nuevo siglo, llegaron los automóviles y la primera salida a motor marcó el primer acto de imprudencia. Según el Archivo del Comercio, en 1903, Ricardo Flores prendió el caldero de su locomóvil en la calle de Mariquitas y dio 4 vueltas entre el Paseo Colón y la Alameda de los Descalzos, no por el placer de conducir, sino porque no tenía idea cómo parar. Mientras esperaba que se terminara el vapor, 2 tranvías de caballos invadieron la vía y acabó empotrado contra una pastelería en la plazuela de Desamparados, detrás del Palacio. 90 soles en daños costó aquella temprana constatación de que los limeños nacimos desde siempre negados para el volante.